Tlatelolco. El abrazo de las tres culturas. El venerable maestro Samael dijo que si hubiera amor, hasta el mismo veneno de las víboras desaparecería. El maestro Jesús de Nazaret dijo que en que nos amásemos los unos a los otros, demostraríamos que somos sus discípulos. Y el rey y poeta Nezahualcóyotl dijo que amaba el canto del Cenzontli, pero más que a nada, a su hermano el hombre. Ninguno de los tres especificó nacionalismos. Debemos hacer una clara diferencia entre lo que es el nacionalismo y el patriotismo. Un patriota ama a su patria sin necesidad de odiar ni de envidiar a otros. Un nacionalista necesita odiar a otra nación para exaltar a la suya como propia. Tlatelolco nos ofrece un espacio de reflexión a las tres culturas, donde darnos un abrazo conciliador para demostrar que el ser humano puede trascender el dolor y ser resiliente, aplicando la sabiduría de la experiencia para el crecimiento personal. Así lo indica el venerable maestro Samael Aun Weor. Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor si no hemos aprendido a amar. El amor debe nacer en nosotros y solo nace cuando hemos comprendido a fondo lo que es el odio que llevamos dentro. Es imposible querer transformar el mundo sin la llamarada del amor. Como dice el refrán popular, por amor y por respeto a la cultura y a la patria, puedo y debo ser español sin dejar de ser mexicano. Puedo y debo ser mexicano sin dejar de ser español. El nombre de Tlatelolco deviene del náhuatl Tlatelli o tierra, terraza o montón de tierra redondeado, y de Saltillot como punto arenoso, o en el lugar del montón de arena. Sin duda marca un punto geodésico vital. Se ubica en la delegación Cuauhtémoc. El visitante puede llegar al lugar por medio del transporte público en la línea 3 del colectivo Metro y del trolebús de sur a norte por el eje central hasta la avenida Flores Magón. La ciudad de Tlatelolco es homóloga a la fundación de México Tenochtitlan, donde se adoraba al dios Huitzilopochtli y a la diosa del parto, la destructora de inmundicias Tlazolteotl, con ofrendas de concha, piedras y figurillas de cerámica. Antiguamente era un islote al norte de la Ciudad de México, pues dentro del lago Texcoco había muchos islotes. En todas las culturas primigenias, los islotes son los lugares más adecuados para el culto de las deidades femeninas. Sus recintos ceremoniales han salido a la luz gracias a las excavaciones arqueológicas del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, iniciadas el 8 de abril de 1944, y se han logrado recuperar 67 estructuras que conforman la zona arqueológica de mayor acervo expuesto en la Ciudad de México. Tras 70 años de investigación, actualmente sus hallazgos se exhiben en 4 museos. También fue el lugar propicio para la advocación a la Divina Madre Tlaxiguatl, dueña de la tierra, dueña de la vida y de la muerte y de todo lo transitorio, que hilando sin descanso teje el telar de la vida, telas para la honra propia y telas para honrar. Por ello Tlaxiguatl siempre mira al cielo y reposa en la tierra, dando a luz a las generaciones humanas.
Tlaxigual alumbró a una nueva raza en Tlatelolco. Todos los partos son dolorosos y ella sufrió mucho en el parto. Pero el final fue feliz, formándose la sexta subraza aria, que es el nuevo nacimiento del pueblo criollo, fruto de la unión del pueblo mexicano con los españoles. Dice el venerable maestro Samael, la sexta subraza resulta de la mezcla de los conquistadores españoles. En el territorio Piel Roja fue muy difícil porque los conquistadores ingleses, en vez de mezclarse con los indígenas, los asesinaron. Solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó la mezcla de la sangre. Por eso la fraternidad oculta se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En los Estados Unidos, todas las razas del mundo se han mezclado para formar la séptima subraza, con enormes dificultades. La sexta subraza en América Latina se formó fácilmente. Y eso es algo que no deben ignorar los tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo. Debemos comprender que la tónica usual del Kali Yuga son las guerras y el poder. Si bien es cierto que la batalla por Tenochtitlan fue sangrienta, también lo fue la batalla por Berlín, que puso fin al totalitarismo nazi y muchas otras invasiones del mundo entero provocadas por el ego. La confusión y el caos dominante en la humanidad debe hacernos reflexionar sobre el objetivo fundamental de la existencia. Solo en cada uno de nosotros radica la decisión de vivir en paz o en conflicto. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, tiene la respuesta. Señor por quien vivimos, dueño del cerca y del lejos, con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Haznos fuertes como Él, haznos alegres como Él, haznos justos como Él. La tierra creada por los dioses se complementa con el espacio celeste. Los dioses son nuestro ejemplo. Materia y espíritu son una misma sustancia, para que el hombre se desarrolle en tal escenario. Todo lo que nos ocurre es para que lo trascendamos. Tlatelolco muestra en los archivos acásicos los designios de la divinidad para libertarnos del pasado. A veces la diosa Tlaxigual es definida como un monstruo sagrado con muchos ojos y otras veces como un lagarto o Zipatlic, principio vivificante de la materia. También es adorada en su parte masculina como Tlatecutli. De la materia caótica surge la vida, Mula Prakriti o el gran caos de donde salen las unidades cósmicas, los mundos, los dioses y los hombres. La historia ha quedado plasmada en la zona arqueológica que hoy podemos visitar. Aún se siente impresa la vibración del pasado en los restos de los edificios. Antes de la llegada de los españoles, Tlatelolco fue derrotado por los Tenochtlas, capitaneados por Ayax Ajjalp. La historia paralela de Tlatelolco y de Tenochtitlan es un claro ejemplo del proceso que se vivió en el territorio mesoamericano, caracterizado por las pugnas del poder político entre linajes y expansiones territoriales. Los habitantes de Tlatelolco venían de diferentes dinastías mexicas
y de otras sociedades aztecas, con su clase aristocrática jerarquizada. Los príncipes de la ciudad de Tlatelolco eran descendientes de la casa real de los tapanecas y de los príncipes aztecas de Colhuacán, de gran predominio político en Tlatelolco y en Tenochtitlan. Tenochas y tlatelolcas mantenían en común su origen y su dios tutelar Huitzilopochtli. Además compartían algunas fiestas del ciclo ritual y del mercado. Esta bella armonía causó una positiva y favorable impresión a los españoles. Entonces Tlatelolco vibraba en la filosofía azteca con la voz de Nezahualcóyotl. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchiten y amarillen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. El 13 de agosto del año 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el orgulloso México de hoy. Esto fue necesario para crear la nueva raza criolla, reflejado en la Plaza de las Tres Culturas. Se construyó la iglesia de Santiago, que fue inaugurada en el año 1609 por Fray Juan de Torquemada. Vista desde lo alto, tiene forma de cruz y su fachada principal mira hacia el poniente. La iglesia perduró hasta las guerras de la Reforma del siglo XIX. Entonces fue saqueada y sus monumentales retablos fueron desmantelados. Hoy se puede apreciar el fragmento central donde aparece el apóstol Santiago, además de un enorme mural de San Cristóbal, una pila bautismal y las esculturas de barro estucado y policromo que decoran las pechinas que soportan la cúpula principal. Todo el conjunto forma la reminiscencia del templo católico iniciado en el año 1545. En la decoración de la portada norte de la iglesia aparece por encima del arco en un nicho el santo patrono de la orden religiosa, San Francisco, y por encima de él aparece un águila indígena que sujeta con sus garras un escudo mexica flanqueado por flechas. En la parte triangular, hacia abajo, aparecen orlas con incisiones del símbolo prehispánico de Tlatelolco. En Tlatelolco se fundó el Colegio de la Santa Cruz, a cargo de los evangelizadores Bernardino de Sahagún, franciscano e historiador, que siempre dedicó su vida a velar por los derechos mexicanos, salvaguardando su acervo cultural. Escribió varias obras en náhuatl y en castellano, que fueron los documentos más valiosos para la recuperación de la historia del México antiguo. Este colegio fue la primera institución de educación superior de América, destinada a los indígenas y el centro más importante de las ciencias y de las artes durante la primera mitad del siglo XVI de la Nueva España. Durante el funcionamiento, el Colegio de Tlatelolco constituyó un establecimiento científico en el que se cultivó la medicina náhuatl y al mismo tiempo fue creada la Escuela de Ciencias Políticas, en que se preparaba a los hijos de los caciques para el gobierno de los pueblos nativos. El Centro Cultural Universitario de Tlatelolco está ubicado en el costado suroriente de la unidad habitacional
Nonoalco Tlatelolco, en el cuadrángulo delimitado al norte por la zona arqueológica de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas. El nombre de la plaza surgió de los grupos contiguos de edificios ubicados a su alrededor, con sus tres etapas históricas diferentes. Primera, la cultura azteca de Tenochtitlan, con su centro arqueológico de Tlatelolco. Segunda, la cultura española, representada por el convento y el templo de Santiago del período colonial. Y tercera, la cultura criolla de México, del México moderno, representada por la Torre de Tlatelolco, sede del Centro Cultural Universitario. En el año 2002, la Secretaría de Relaciones Exteriores pretendía hacer un pozo al pie de la fachada del convento de Santiago con la finalidad de recolectar y aprovechar el agua de la lluvia. Sin embargo, durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron fragmentos de estuco con pintura, por lo que de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, se comenzó una investigación arqueológica que duró 10 años. El hallazgo fue impresionante. Más de 12 metros cuadrados de la pintura mural novohispana de la Ciudad de México. Se trata de una obra realizada en el año 1532, 4 años antes de la inauguración del Colegio de la Santa Cruz. En el Museo de la Caja de Agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz se guarda este maravilloso mural y otros objetos históricos. El Templo Mayor es la estructura más grande del recinto y sobre ella se construyó la actual iglesia colonial. El Templo Mayor presidía una gran plaza donde se desarrollaban las actividades comerciales y la vida social de la ciudad. El oratorio se encuentra en la parte central de la zona y es similar al de Tenayuca y al Templo Mayor de Tenochtitlan, siendo este más alto que aquellos dos. Se trata de una plataforma con 3 cuerpos, con amplias escalinatas dobles, con alfardas centrales y laterales, como raíz viva de la tierra vetusta azteca. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco de aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. El templo calendárico tiene un tablero decorado con relieves alusivos a las 3 primeras trecenas del calendario Otenolpahualli. Es el único de los templos menores con doble escalinata. En su fachada principal se muestra una pintura mural con las deidades creadoras del calendario prehispánico. En la zona chica se puede contemplar diferentes etapas constructivas del límite del recinto ceremonial, posiblemente el Cuatepatli o Muro de las Serpientes. En el patio estucado se aprecian restos habitacionales que, aunque se atribuye a los servidores o mantenedores del recinto, bien sabemos que en los centros ceremoniales solo les era posible vivir a los hierofantes. En la escalinata de acceso hacia el oriente se observa un pequeño altar rectangular que delimita el centro del recinto. Se ubica frente a un gran adoratorio circular orientado hacia el oeste. La ocupación colonial de Tlatelolco queda al manifiesto con restos de un equino que se localizaron sobre el adoratorio. El templo R es llamado el Complejo del Viento
porque es una estructura en cuya parte superior se conservan los restos de un adoratorio dedicado al dios del viento Ejecatl. Y frente a él se encontraron ofrendas de entierros de niños en el interior de ollas, testimonio del declive de la gran cultura primigenia mexica. El palacio es definido por su amplitud y su elegancia. Además se advierte su utilidad administrativa en una estructura compuesta por 4 pequeños cuartos con un patio central y un altar, así como los restos de un amplio portal. El altar V es un edificio menor con 4 escalinatas concéntricas dedicado al dios de la lluvia Tlaloc. Este gran ser vive en el mundo causal. Es el dios regente del elemento agua, como potencia cósmica del universo que dirige el fluir de las aguas verticales y de las horizontales. Cuando el venerable maestro Samael le recriminó por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de niños, mujeres, varones, ancianos, la respuesta del dios fue: «Yo no tuve la culpa de eso, nunca exigí tales sacrificios, eso fue cosa de las gentes allá en el mundo físico». El Templo de las Pinturas debe su nombre a la pintura mural de sus fachadas, tableros y alfardas. 3 de las fachadas del edificio L están rematadas con moños en alto relieve. Los diseños del talud tablero es idéntico al de los templos rojos de Tenochtitlán. El Cuatepatli o muro de serpientes es una construcción que enmarca el espacio que comunica con la calzada norte hacia Tepeyac. Constituye un prototipo director para todos los pueblos mesoamericanos alrededor de sus plazas y sus templos ceremoniales para separar y delimitar el espacio exterior de los recintos sagrados. El altar o Tzompantli del templo A tiene un glifo en la parte superior de la alfarda sur. En este templo se localizaron cráneos de sacrificios humanos decapitados y perforados por los parietales, ejecutados en la decadencia del imperio. El fluir de los tiempos deja impresa su sabiduría en el alma de los sabios que vive en el interior de sus corazones, sabiendo que todo pasa y que llega el momento de desaparecer con el clamor del poeta. Hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores águilas, señores tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los desencarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Para el gnosticismo contemporáneo, el Tzompantli instruye sobre la muerte psicológica. El guerrero espiritual debe conseguir la aniquilación de todos los elementos subjetivos que constituyen el ego pluralizado. Quetzalcóatl en la historia es camino que nos guía por la meditación entre prototipos y símbolos misteriosos que nos enseñan a crecer por ciclos, devorando nuestro pasado cada 13 simbólicos años. Debemos, pues, rendir culto al sacrificio consciente del dolor para merecer la redención del Cristo cósmico, para ser capaces de negarnos con grandes renuncias personales, crucificando nuestras pasiones, apegos, vicios y defectos. Señor Quetzalcóatl, ebrio de mí mismo me dirijo a ti, estrella matutina, que iluminas al sabio que torna a su espejo. Te hablo a ti, Señor, te busco a ti, Señor,
matemático, gobernador de los que se conocen a sí mismos, me dirijo a ti, desde la humildad de mis sacrificios y en busca del águila, para beneficio del fuego y al encuentro de Huehueteotl, el dios viejo y padre del ciclo. El altar D1 se encuentra frente a la entrada norte del Coatepantli y reducía el acceso al patio norte. Los altares como lugar de ofrendas exigían una actitud espiritual muy concreta antes de acceder a los templos. Señor y hombre pirámide, Señor de aquellos que en espíritu se elevan sobre sí mismos, Señor de los pumas de Tezcatlipoca, que tornan la voluntad por espejo, que son paradigma del que aprende a verse a sí mismo con todos sus defectos culebras. Por ti vivimos y por ti nos transformamos. En el centro arqueológico de Tlatelolco no podía faltar el temazcal o temazcalli como elemento ritual. El término deviene de dos palabras náhuatl, temas, baño, y calli, casa o casa del baño. Por su función espiritual, era apreciado como lugar ceremonial de purificación. Oh serpiente emplumada, sol que se posa sobre el nopal, la sociedad del mundo isla de Tlatelolco se abre para que el águila devore a la culebra y cumpla el ciclo. Que el espejo le muestre el sí mismo en el dios Tezcatlipoca, culminando el camino del puma por la voluntad del ser. Por Huitzilopochtli sabemos que el Espíritu de Dios mora dentro de cada hombre, aunque distorsionado por la soberbia, con ideas falsas de sí mismo, el cuerpo y el provecho de la vida retorna al mundo para rectificar. Entre los numerosos entierros se halló uno con 54 personas y sus respectivas ofrendas. Se supone que eran parte de los considerados como víctimas de las guerras entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero entre ellos había una pareja que se encontraban abrazados y por ello fueron llamados los amantes de Tlatelolco, a quienes el poeta también extendió su abrazo. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. La ley del karma y la ley de recurrencia trabajan juntas. Ellas hacen repetir hechos similares en el mismo marco, con el fin de que el hombre recapacite de sus errores y rectifique. Toda la historia queda registrada en los archivos acásicos. Las causas y los errores que originaron el desenlace fatal del destino están selladas en la idiosincrasia del lugar. La impronta violenta del pasado tilda con sangre los acontecimientos futuros sufridos reiteradamente en Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, 400 años después de la conquista, se dio la célebre matanza de Tlatelolco, en la que perdieron la vida decenas de civiles, principalmente estudiantes, a manos del ejército y de la policía, presuntamente por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, por el delito de disentir en libertad. Hay una placa e imagen conmemorativa que muestra un grupo de palomas y debajo la inscripción que dice «Adelante», para el recuerdo de los compañeros caídos en esta plaza de Tlatelolco. Para detener la vorágine de la violencia recurrente, aquí se sembró una causa positiva. En el año 1967 se firmó un tratado de paz en Tlatelolco,
que instaba a la América Latina como zona libre de armas nucleares. Tlatelolco se convirtió así en el marco idóneo para abanderar la paz mundial. Amparados con el poder pacificador de la Divina Madre Tlaxíhuatl, recurrimos a la poesía del mexicano Amado Nervo para extraer lo positivo de entre lo inevitable y así ser conscientes y responsables de nuestra historia en un gran abrazo de las tres culturas. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, siempre coseché rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz.